Como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador,
recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú persistes, vives, eterno Señor.
que brille tu luz. Sí, Señor, que tu gloria venga aquí. Cantamos juntos que brille tu luz, que tu gloria venga aquí. Sí, Jesús, oh, levantaré al Dios que me libró. Exaltaré a Cristo, Hijo de Dios. Glorificaré al que me mostró su gran amor. Levantaré al Dios que me libró. Sí, Dios. Exaltaré a Cristo, Hijo de Dios. Glorificaré al que me mostró su gran amor. Que brille tu luz, que tu gloria venga aquí. Que brille tu luz, que tu gloria venga aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos aquí en San Luis Potosí. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición, un domingo más que estamos transmitiendo aquí desde Avenida Universidad 930, desde el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Damos también la bienvenida a nuestros amigos, hermanos que nos están sintonizando por las redes sociales y que se encuentran fuera de aquí de los límites de San Luis Potosí. Bienvenidos, hermanos. Hoy tendremos un programa que tiene música, tiene reflexión en la palabra de Dios y tiene un mensaje muy particular, muy especial para cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Esta se encuentra en Evangelio de Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es
la porción de la palabra de Dios y el enfoque, esencia del mensaje en este mediodía de hoy domingo 12 de julio, será de que el Señor es un Dios restaurador, un Dios que restaura nuestras vidas a pesar de que hayamos caído en lo más vil, en lo más menospreciado. De eso se estará reflexionando en este domingo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición, vamos a pedirle a Él que nos bendiga, que el mensaje pueda venir y llenar nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder presentar la palabra tuya, Señor, a todas las personas, Señor, que nos están sintonizando, que están al pendiente de este programa, Padre. Rogamos, Señor, porque palabra, los cantos, lo que se diga, Padre, pueda, Señor, ser alimento, Señor, para nuestra alma, Señor. Pueda nutrir, Señor, nuestro espíritu, Padre, y que ella, Señor, venga a avivar nuestra fe, Señor, avivar nuestra fe en ti, y también, Señor, que podamos ser edificados. Y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, a poder vivirla y a poder, Señor, caminar contigo, Señor, de una manera más estrecha, Padre. Bendice, Señor, a nuestro hermano Eduardo Quijano, que hoy estará, Señor, presentando tu palabra. Úsalo, Dios, y rogamos, Padre, porque esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que dé su fruto, Padre, y que sea prosperada en aquello para lo cual tú, Señor, la has enviado, Padre. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, querida iglesia. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Como ya el hermano Joel nos dio la bienvenida a todos, también un servidor les da la bienvenida. Espero que todos se encuentren muy bien. Y a pesar de la incertidumbre y a pesar de la crisis que estamos viviendo, no solamente como iglesia o como ciudad o como estado o como país, sino también como mundo entero, como una comunidad que nos enfrentamos ante una amenaza real, pero sabemos de que Dios es más grande que esta amenaza. Si Jesucristo venció al mismo Satanás, a la muerte y al pecado, allá en la cruz, hace 2020 años, ¿cuánto más no va a vencer esta enfermedad? Así que, hermanos, confiemos en Él. Si estamos pasando por momentos de prueba o de duda, que esta canción nos recuerde que nuestro Dios es el gran yo soy, no el gran yo seré, no el gran yo fui, el gran yo soy. Él es el Dios verdadero y todopoderoso, ayer, hoy y mañana. Quiero que por favor me acompañen con esta canción. Escúchenla, si la desean cantar conmigo, adelante, pero si no, mediten en la letra y hagan la suya. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran
gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Vamos a cantar, hermanos. Tiembla ante ti la tierra. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, 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 el gran yo soy. Aleluya, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Vamos a cantar de nuevo. Tiembla, tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay coronavirus que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, 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 el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, Señor. Confiamos en ti plenamente porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro sanador y tú eres el que nos sustentas. Amén. Buenas tardes, hermanos, a todos los que nos están escuchando en este día, en esta mañana. El día de hoy vamos a seguir con las enseñanzas sobre los frutos del Espíritu y seguiremos con la prédica, la que había comenzado el pastor Faustino el domingo pasado, que fue sobre la mansedumbre. El día de hoy vamos a estar revisando sobre restaurar, sobrellevar y cumplir la ley de Cristo. Para esto nos vamos a estar basando en Gálatas capítulo 6. El pastor Faustino está en su casa descansando, el día de hoy lo descansamos y nos encomendó el estudiar este capítulo. Entonces, le pido que ahí en donde está en su casa, en donde nos está viendo, vaya a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2. Lo voy a leer. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido
en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En estos versículos que estamos viendo, vamos a enfocarnos en tres principales puntos, que es restaurar, sobrellevar y cumplir la ley de Cristo. El día de hoy estaremos hablando del fruto del Espíritu, de la mansedumbre. Es importante resaltar, hermanos, que Pablo está escribiéndole a los hermanos en este capítulo. Si vemos cómo inicia, dice hermanos, es decir, está dirigiéndose a una comunidad cristiana, a una iglesia en donde se supone que todos deben de vivir como hermanos, es decir, están escritos especialmente para un grupo de creyentes, no está escrito para inconversos. El Evangelio nos capacita para vivir en una comunidad como hermanos. Los hermanos y las hermanas debemos de ser capaces de animarnos entre nosotros, de animarse en sus vidas cristianas cuando hay faltas, cuando alguien cae en pecado, pero muchas veces cuando existe egoísmo en una congregación o cuando existe una actitud de superioridad, de vanidad, entonces habrá desprecio o menosprecio hacia ciertos hermanos cuando caigan. Muchas veces hay en algunas iglesias cristianas, y no solamente a veces en la de nosotros, sino en la iglesia en general, personas que les encanta a veces señalar los pecados, las faltas de los otros hermanos, porque a veces simplemente es una oportunidad para enfatizar cuán buenos son ellos o cuán buenos se creen ellos. Pero ¿cómo deben de tratarse las faltas, los pecados, las caídas dentro de una comunidad de hermanos? Esa es la pregunta que estaremos respondiendo el día de hoy. ¿Cómo debemos de tratar como iglesia cuando un hermano cae en pecado? ¿Cómo es que Cristo nos dejó la guía para poder nosotros sobrellevar estas situaciones? Yo recuerdo la primera vez que conviví con un grupo de cristianos. Me invitaron a un convivio a las afueras de la ciudad, allá en Durango. Cuando yo fui a este convivio, era un convivio en el cual iban a tener bautizos, y estas personas, yo cuando las observé, vi que vestían decorosamente, usaban un lenguaje, a lo que podemos decir nosotros, evangélico, ¿no? Se hablaban de hermanos, se hablaban con mucha dulzura, y en aquel círculo que yo observé, vi que todas las personas aparentemente era una comunidad muy perfecta, ¿no? Entonces yo, al sentirme muy imperfecto en aquel tiempo, en aquellos días de mi adolescencia o de mi juventud, pues yo no me sentí parte de esa imagen que yo tuve, ¿verdad? Tuve una imagen de hombres que iban en traje, ¿verdad? Que practicaban una religión y un círculo social muy cerrado, ¿verdad? Entonces, yo, como era un joven, ¿verdad?, que andaba en mis tiempos de rebeldía, no me sentí parte de, y la verdad es que ya no me dieron ganas de regresar. Y eso es porque muchas veces cuando nosotros ya tenemos cierto tiempo caminando en la vida cristiana, podemos llegar a querer tapar muchos errores o muchas fallas que tenemos todavía en nuestro carácter o en nuestra vida con una capa de religiosidad muchas veces, y no nos mostramos a veces auténticos a las personas que vienen y nos visitan a la iglesia, y eso pudiera dar una imagen de que en esta iglesia o en cualquier iglesia es un club, ¿verdad? Un club exclusivo al que solamente las personas que son muy espirituales pueden acceder, y que pudiera parecer que es un círculo muy, muy cerrado. Debemos de recordar, hermanos, que la iglesia debe de ser un hospital para pecadores y no un museo de santos. Toda persona que venga a esta iglesia
debe de encontrar un alivio para el alma perdida en nosotros, en la iglesia. Antes de comenzar con la exposición de este capítulo 6, les quiero hacer énfasis en que no seamos rápidos para criticar ni temerosos para confrontar. Pablo nos va a hablar de 3 responsabilidades como iglesia. Tenemos la responsabilidad de restaurar a los que cometen faltas, debemos de ayudarles con sus cargas y debemos de cumplir la ley de Cristo, la ley que es del amor. Dice ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurar al hermano es el primer punto que estaremos viendo el día de hoy. Esta es una exhortación a la iglesia en general. Es ayudar a levantar a los hermanos que han caído. Es ayudarle a ponerse de pie, tanto en el sentido espiritual como en el sentido moral. Aquí nos habla en el versículo 1 sobre la falta o sobre lo que pudiera decirse una transgresión, si fuera sorprendido en alguna falta. Pareciera ser que aquí tenemos a una persona que, sin haber planeado deliberadamente efectuar una mala obra, es sorprendido en una falta o en una transgresión. El texto también sugiere que esta persona es atrapada antes de realmente darse cuenta de lo que estaba haciendo. Indica a una desviación de la senda de la verdad y justicia. Estas pueden ser de una naturaleza grave o muchas veces puede ser ligera. También se puede tratar de una persona que baja la guardia, que está viviendo en santidad, que está caminando con Cristo, pero que coquetea con la tentación y que piensa que es capaz de resistir la tentación, pero cae en pecado. Falta o transgresión es lo que nos dice el versículo 1 de Gálatas. Pero la pregunta es, ¿cómo debe tratarse dicho caso? Y la respuesta es que los miembros de la iglesia, que son más consistentes en seguir los impulsos del Espíritu Santo, deben de estar dispuestos a restaurarle. Debemos de tener cuidado también, hermanos, de no ir por la vida confrontando a cualquiera de los hermanos de la iglesia por cosas que sean muy triviales, ¿verdad? Porque hay personas a veces en la iglesia que pareciera que tienen el ministerio de la Santa Inquisición, ¿verdad? Y pareciera que a veces tomamos estos textos y los usamos contra todos los hermanos. Esa actitud muchas veces nos muestra que no hay realmente una madurez espiritual ni una madurez bíblica. Yo recuerdo aquí cuando estuve hace algunos años de líder de alabanza, ¿verdad? Había un hermano, y no piense qué hermano, porque ya no hace mucho que no se congrega con nosotros, pero había un hermano que cada 8 días siempre me exhortaba en algo, ¿verdad? Había un domingo que estaba mal la letra en el proyector y me decía: hermano, mira esa letra y ¿por qué no lo hacen bien, verdad? Y al siguiente domingo me decía: hermano, se equivocó el guitarrista, ¿verdad? Y al otro domingo me decía: hermano, ahí donde tú pusiste tu carro, aquí afuera, abajo del puente de universidad, ahí está prohibido y porque eso es del municipio y nosotros no debemos. Y cada 8 días, el hermano siempre me estaba exhortando. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de no usar estos textos para agarrar cualquier pretexto y cualquier, muchas veces, trivialidad, ¿verdad? Para estar exhortando a los hermanos. En la iglesia hay personas que deben de tener la capacidad para encauzar a todo aquel que ha caído y que comete una falta para que vuelva por el camino de la santidad. Aquí en Gálatas capítulo 6 nos responde a la pregunta: ¿quiénes son los que lo deben de responder? Y ahí dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Habla de hermanos que son espirituales.
Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 6:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, aquellos que deben en un espíritu de dulzura y de mansedumbre, deben de restaurar al que cometió la falta o al que cayó en pecado. Porque quien vive por el Espíritu, naturalmente va a exhibir los frutos del Espíritu. Es decir, aquel que está luchando por alcanzar aquellos frutos del Espíritu de los cuales nos habla Gálatas, es aquel que debe de ayudar al hermano a ser restaurado. Los espirituales de los que habla Gálatas no es un grupo de élite espiritual, no es un club social de gente que lleva muchos años en una religión, sino que la persona que es espiritual es aquella que está luchando por vivir una vida santa y que está en obediencia a la palabra y que está siendo guiada por el Espíritu Santo. También nos dice aquí en Gálatas 6, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar en el griego es katartizo y significa arreglar, o esto es hacer algo o alguien a que vuelva a su posición anterior de integridad o de pureza. En aquellos tiempos se usaba esta palabra para referirse a la reparación de las redes. Muchas veces también era usada para cuando se rompe o se disloca un hueso y ese hueso tiene que ser regresado a ese lugar. Y eso cuando a alguien se le disloca un hueso y hay que regresarle, es doloroso, ¿verdad? Y muchas veces también es doloroso cuando hay que restaurar a un hermano que ha caído. Pero debemos de cumplir con esa responsabilidad que tenemos como iglesia de ayudar a nuestros hermanos. En 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Con qué actitud debemos nosotros ayudar a aquellos hermanos que han caído? Gálatas 6 nos lo dice. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y la idea principal aquí es la acción de restauración, es decir, respecto al transgresor debe ser positiva y no negativa, no con el afán de dañarle, sino con el objetivo de ayudarle. Tratarle a este hermano o hermana como nos gustaría ser tratados si estuviésemos en su lugar. También dice aquí en Gálatas 6:1, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ¿verdad? Y examinarnos a nosotros mismos es que si nosotros nos fijamos, dice que no sea que nosotros también podamos ser tentados, ¿verdad? La persona que piense que esté firme debe tener cuidado mucho más de sí mismo para que no caiga. Entonces, cuidémonos unos a otros porque también nosotros podemos ser tentados. Nosotros también estamos expuestos a cometer un pecado igual o peor aún de aquellos que caen. Esta frase muestra con claridad que aún los espirituales pudieran tropezar. Tampoco los líderes de una iglesia están exentos, ¿verdad?, de caer en algún pecado grave, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo muy presente. Y también debemos de estar preparados como iglesia para si llegásemos a caer en esa situación. Cuando vemos a un hermano que ha caído, ¿alguna vez te has preguntado, ¿y qué si a mí me hubiera pasado? ¿Cómo me sentiría si a mí me hubiera sucedido esa situación? ¿Te has puesto a pensar en el lugar de los demás? Por ejemplo, si una jovencita, ¿verdad?, comete un error y termina con un
embarazo no deseado, en lugar de primero condenar o juzgar, ¿alguna vez te has puesto en el lugar de esa familia? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si eso le sucediera a mi hija o hermana? ¿Qué actitud te gustaría que la iglesia, esta iglesia de los peregrinos, tuviera hacia tu hija o hacia tu hermana, amiga? Muchas veces juzgamos o emitimos un juicio sin antes habernos acercado con la finalidad de restaurar a nuestros hermanos. Una vez me tocó una situación allá en Rango, aquí en San Luis, ¿no? ¿Verdad? Me tocó una situación en la cual una jovencita que estaba cantando en la alabanza salió embarazada. Ella tenía un novio que era inconverso y la hicieron pasar al frente, ¿verdad? Y en aquel tiempo, el que era líder de aquella iglesia, les dijo a los iglesia, a todo en general, le dijo, a partir de este momento, ella ya no forma parte de esta iglesia, ¿verdad? Y no quiero que nadie le hable, no quiero que nadie cruce palabra con ella, etcétera, etcétera. A mí me pareció que esa ni siquiera es una actitud bíblica, ni siquiera es la ley de Cristo. Pareciera más bien que le dieron la espalda a esta jovencita en lugar de extenderle gracia o de restaurarla, como dice el texto que estamos leyendo. Puede muchas veces que con nuestra actitud, con nuestras palabras, nosotros también cometamos estos mismos errores y que en lugar de ayudar a ese hermano, a esa hermana, tengamos una actitud más de condenar. Pero Gálatas nos dice que con actitud de mansedumbre debemos de restaurar a nuestros hermanos. Concluimos pues el primer punto diciendo que cuando una iglesia se compromete a restaurar a sus miembros caídos, sigue el camino de la pureza y se hace útil para Dios. Si nosotros como congregación nos comprometemos a restaurar a todos aquellos hermanos que han caído o que van a caer en alguna falta, estaremos cumpliendo con la ley de Cristo. El segundo punto es sobrellevar. Y sobrellevar es sobrellevar las cargas. Nos dice en el versículo 2 de Gálatas 6. Dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las cartas, como podemos ver, es sobrellevar las cartas los unos con los otros. Pero ¿cómo podemos hacer esto? No debemos olvidarnos tampoco que Pablo había traído a los gentiles a la fe cristiana libre de cargas y él quería que permanecieran libres porque las cargas del legalismo son muy peligrosas. Los falsos maestros en Galacia habían introducido un sistema legalista de justicia y les habían enseñado a los cristianos a confiar en la obediencia de la ley más que en Cristo. Pero al hacer eso, de hecho, estaban obligando a los cristianos gentiles a vivir en un estándar que era imposible de cumplir, que era obedecer la ley. Entonces hay dos tipos de cargas, hay cargas personales y hay cargas colectivas. Todos tenemos cargas personales. En Gálatas capítulo 6, versículo 5, si usted ahí está en su Biblia, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí en este versículo que acabamos de leer, carga se refiere a cualquier cosa que se lleva, aludiendo a obligaciones normales de la vida, que cada persona es responsable de llevar su propia carga. Y esa carga puede ser carga financiera, una enfermedad, el sobrellevar a la familia, pero esas son cargas personales. Y no nos debemos olvidar tampoco que las consecuencias del pecado siempre van a estar ahí. No debemos olvidar que las consecuencias muchas veces
se llevan de manera personal. Y eso nos lo dice en un contexto posterior, ahí en Gálatas 6, capítulo 7, versículo 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay un tipo de responsabilidad personal que la persona, el hermano que cae, debe de sobrellevar, y cuando alguien cae en pecado, debe de aceptar llevar esa carga. Pero también la carga de la cual nos habla Gálatas 6:2 es una responsabilidad de la iglesia y de la comunidad cristiana, es una carga colectiva. Tenemos la responsabilidad de ayudarlo, tenemos la responsabilidad de ayudarlo a llevar la carga como hermanos mayores que somos. Y eso no significa que debemos de tolerar o aguantar solamente a otros, sino que significa hombro a hombro soportar el peso de la carga de cada miembro. Cada uno debe poner su hombro bajo las cargas debajo de los hermanos para que la carga sea más ligera para aquel hermano que está pasando por esta situación. Las cargas deben de llevarse colectivamente. No puedes ayudar a un hermano a llevar las cargas si nunca te acercas con ellos, si nunca platicas con los hermanos antes de juzgarles. Necesitamos ser más relacionales y nuestra carga se hará más ligera. Aunque es muy general esto de sobrellevar las cargas los unos a los otros, se puede aplicar a todo tipo de aflicción opresiva, cualquier cosa, debemos de ayudar a los hermanos a sobrellevar las cargas. Entonces concluimos este segundo punto, resumiendo esto, que el creyente espiritual que de verdad ama a su hermano y tiene el deseo sincero de restaurarle para que vuelva a andar en el Espíritu, seguirá pasando tiempo con la persona necesitada y se pondrá a su disposición para aconsejarle y animarle. La oración será el arma más potente para vencer el pecado y oponerse a Satanás. De esta manera estará ayudando a su hermano o a su hermana a llevar las cargas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un hermano que ha caído en pecado, en lugar de nosotros, nuestra primera reacción ser en juzgar, criticar, que sea el ayudarle, dedicarle tiempo a esa persona que está necesitada, ponernos a su disposición, darle consejo, animarle, ayudarle a crecer en fe, y eso demostrará que nosotros cumplimos o deseamos cumplir con Gálatas 6:1, que es restaurar al hermano que ha caído. El tercer punto del cual les quiero compartir en esta tarde es cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:1 dice, Gálatas 6:2, perdón, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? ¿De cuál ley nos está hablando aquí Pablo? Y es la ley del amor. Esta ley la podemos encontrar nosotros en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El hecho de que el amor sea el primer fruto de los que se mencionan en Gálatas no es una casualidad. El amor no es solo uno de los 9 frutos, sino que en realidad los otros 8 frutos son de hecho expresiones del amor. Como los otros frutos del Espíritu,
el amor no nos hace merecedores del favor de Dios. En cambio, es el resultado del trabajo de Dios en nosotros. Hay una historia la cual leyó el hermano Joel al comenzar este servicio, y esta historia viene en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3 al 11. Todos la conocen, incluso aquellos hermanos que no son creyentes, aquellas personas que no son creyentes, la conocen, es muy famosa, ¿verdad? Y es que en aquella ocasión nos dice que Jesús estaba enseñando en el templo, en la sinagoga, y mientras él estaba dando sus enseñanzas, llegaron maestros de la ley, llegaron fariseos a donde él se encontraba y a donde se encontraba toda la multitud que lo estaba escuchando. Aquellos fariseos se suponía que eran las personas que estaban más cerca de Dios, ¿no? Y dedicaban toda su vida al estudio de la palabra, memorizaban el Pentateuco, conocían millones de mandamientos, 500 aproximadamente mandamientos, sabían todas las leyes mosaicas, y para el pueblo, ellos tenían la imagen de ser las personas que estaban más cerca de Dios, incluso por su estatus social y tanto por su forma de vestir. Y estos eran los fariseos, los maestros de la ley. Ellos conocían la Escritura y en aquel día llegaron delante de Cristo con una mujer la cual habían encontrado en pleno acto sexual con un hombre que no era su marido. Es interesante que la Biblia menciona que estaban en el acto mismo, los encontraron estos fariseos y maestros a estas dos personas. La llevaron a esta mujer delante de Jesús con el fin de avergonzarla y se la pusieron enfrente a fin de que fuera enjuiciada delante de Jesús. Querían que Jesús fuera el juez de aquel caso. La colocaron en medio del templo donde estaba enseñando Cristo y entonces le dijeron: en la ley Moisés nos ordenó apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Puedes imaginarte la escena en donde está en el templo Jesús frente de estos maestros de la ley, la mujer enfrente de Cristo Jesús? ¿Puedes imaginarte la multitud esperando a ver qué iba a contestar Jesús en aquel momento? Los fariseos eran inteligentes, ellos estaban probando a Jesús, ellos lo conocían, habían escuchado sus enseñanzas con anterioridad, ellos sabían que la gente le apodaba que era amigo de pecadores, ¿verdad? Le habían apodado amigo de pecadores. Jesús comía con ellos. Pero ahora ellos trataban de probarlo para ver hasta qué punto él era amigo de pecadores. Ellos eran conscientes de que Jesús había dado enseñanzas sobre los pecadores y le habían tendido esta trampa. Si Jesús decía en aquel momento que no apedrearan a esta mujer, entonces ellos pudieran argumentar que estaba rompiendo la ley de Moisés, ¿verdad? Y de esta manera podían acusarlo. Pero ellos insistían en preguntarle qué pensaba y Jesús no respondía. Él se inclinó, lo dice el texto, se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir, ¿verdad? Algo. No nos aclara la palabra de Dios qué fue lo que comenzó a escribir, pero muchos escritores creen que comenzó a escribir una lista de pecados, ¿verdad? Y en específico, a mí me gustaría creer que él escribió los pecados de aquellos fariseos que llevaron a esta mujer delante de él. Él los conocía el corazón de aquellas personas, sabía los pecados que ellos tenían. Jesús veía debajo de aquella religiosidad que tenían los fariseos. Jesús comenzó a escribir sin siquiera haber
respondido a la pregunta de los fariseos. ¿Tú qué dices, verdad? Después de que comenzó Jesús a escribir estos, Jesús se puso de pie y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y Jesús volvió a agacharse para seguir escribiendo en el piso, luego de haberles dado esta respuesta. Obviamente todos conocemos la historia. Cada uno de los fariseos comenzó a retirarse, seguramente avergonzados, porque Jesús conocía también los pecados de ellos y los había escrito en el suelo. Probablemente de la vergüenza que les dio a estos doctores de la ley, pues mejor se fueron, ¿verdad? La Biblia dice que desde el más grande hasta el más chico se fueron retirando, hasta que quedaron solamente Jesús y la mujer adúltera. Él se volvió a poner en pie y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿O dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le dice Jesús. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué respuesta la de Jesús, ¿no? Y qué escenario el que nos describe Juan en este capítulo. Lo que Jesús le dijo a la mujer pudiera bien traducirse como: ustedes son pecadores, pero yo no los condeno. No les voy a dar lo que se merecen. De hecho, les voy a dar exactamente lo que no se merecen. Les voy a dar gracia. Les voy a dar restauración. Jesús no trató de justificar a aquella mujer adúltera. Tampoco trató de esconder el pecado evidente de esta mujer. Simple y sencillamente le otorgó una dosis de gracia y Jesús no la condenó. Extendió su mano y le extendió gracia. Derramó gracia de parte de Dios sobre aquella mujer. Jesús no estaba interesado en destruirla, sino en ayudarle. Esta, mis hermanos, debería de ser la actitud de todos nosotros, aquellos quienes nos decimos seguir a Cristo Jesús. Esa actitud debería de ser hacia con las otras personas y en especial con los hermanos de la fe. Tengo un videojuego ahí instalado en mi celular, que no lo juego, ¿verdad? Nada más por allá cada que tengo tiempo. En ese videojuego es un videojuego de guerra, de soldados. Tú juegas con 3 personas de las otras partes del mundo y hacen un equipo de 4 y tú con ese equipo de 4 tienes que ir cumpliendo los objetivos en ese videojuego. Tú tienes la oportunidad de que cuando le disparan a uno de tus compañeros de guerra, tú puedes ir a levantarlo, ¿verdad? Y entonces tú procuras mantenerte cerca de esos 4 jugadores, porque si tú te vas solo, pues te pueden herir y nadie te va a levantar. Entonces procura siempre ir en equipo para que si tú caes, esté un compañero tuyo para levantarte. Bueno, esta imagen yo la quiero usar para que nos demos cuenta que en esta vida cristiana estamos en guerra. Somos soldados de Cristo y todos estamos peleando las mismas batallas. Luchamos en contra de este mundo, luchamos en contra del pecado y estamos peleando la guerra para vivir una vida en santidad. Pero somos compañeros, somos parte de un mismo ejército. Y qué ilógico sería que un soldado cayera y que nosotros lo rematáramos siendo del mismo equipo. O que un soldado que lo viéramos caído, nosotros mismos nos riéramos de él, o lo juzgáramos o lo criticáramos en lugar de ir a levantarlo. La palabra de Dios nos dice que nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo Jesús y como su iglesia es ir, levantar a aquel soldado que ha caído, vendarle sus heridas y animarlo a seguir en esta guerra. Concluimos este tercer punto diciendo que la ley de Cristo implica
conformar toda nuestra vida al ejemplo de Cristo, es tener una vida centrada en una persona, que es Cristo, y no en un código o en un manual. Todo pudiera resumirse así: sobrellevar las cargas de los otros y al hacer esto sigan las pisadas de Cristo, quien llevó las cargas de todos ustedes. Vamos a pasar ahora a las conclusiones. La ayuda mutua es el sello de la comunidad de fe. La mansedumbre y no la arrogancia es la forma que debe de conducirse la Iglesia de Cristo. Una prueba de la verdadera espiritualidad de la Iglesia es estar dispuesto a poner de nuevo a los que han tropezado en el camino correcto, con un espíritu compasivo y no con un espíritu severo. Y no estamos hablando del carácter, porque cada persona es de diferente carácter. Hay hermanos que son muy benevolentes y hay hermanos que son muy severos, pero esto no tiene nada que ver con el carácter de una persona. Tiene que ver con seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de restaurar, debemos de sobrellevar y debemos de cumplir la ley de Cristo. La segunda conclusión es: no seamos rápidos para condenar, pero tampoco seamos temerosos para confrontar. La palabra de Dios nos guía sobre cómo deben ser tratadas las faltas y las transgresiones en una iglesia, y debemos de seguir estas reglas, pero sin olvidarnos que el objetivo siempre es restaurar al hermano o a la hermana caída, ayudarle, orar por él, traerle de nuevo a la comunión con el Señor, porque Dios siempre es un Dios de oportunidades. No seamos los primeros en tomar la piedra cuando alguien es sorprendido en su pecado, no sea que nosotros seamos avergonzados por aquel que es amigo de pecadores. Y la tercera conclusión es: cumplamos la ley de Cristo. Cuando una iglesia se compromete a restaurar a sus miembros caídos, sigue el camino de la pureza y se hace útil para Dios. No hablamos de tolerar el pecado, hablamos de extenderle nuestra mano al que ha caído, así como Cristo nos extiende cada día su gracia a nosotros. Que Dios nos ayude a ser una iglesia de santidad, pero una iglesia que cumpla con la ley de Cristo, el amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, gracias por la exposición de tu palabra. Señor, gracias por la enseñanza que nos dejas en Gálatas 6. Señor, ayúdanos a que como iglesia, como hermanos en Cristo, como congregación, podamos realmente, Señor, conocer y aplicar la ley de Cristo. Señor, restaurar a aquella persona que ha caído, ayudarle a sobrellevar las cargas, Señor, y amarle, Señor, sin importar en dónde ha caído, levantar al hermano y ayudarle, Señor, sobrellevar las cargas y así poder nosotros seguir en esta lucha, Señor, en esta lucha por la santidad. Señor, te pido que tú bendigas a todo aquel que está viendo esta transmisión para que, Señor, esta palabra que hemos escuchado sea de bendición, que rinda fruto, Señor, al 100%, Padre, y que haya corazones transformados en este día. Señor, nos ponemos en tus manos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola otra vez, mis queridos hermanos. En este momento hemos escuchado la valiosa palabra de Dios respecto a la mansedumbre que restaura a los hermanos. Y para poder hacer eso, es necesario que nosotros primero aprendamos a adorar al Señor.
en la intimidad con Él, allá donde nadie nos escucha, donde nadie nos ve, pero sí nos contempla nuestro Creador, nuestro Dios. Quiero invitarlos a que reflexionemos en nuestro quehacer diario, de tal manera que adoremos a Dios en la intimidad. Pidámosle a Él que nos dé la oportunidad de adorarle, de entrar a sus atrios, y nosotros somos ese atrio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor. Esta canción es de un hermano que se llama René González. Quizás algunos de ustedes no lo han escuchado. Es una canción ya un poquito antigua, pero muy significativa en su letra. Y quiero compartírselas en este momento. Si ustedes la han escuchado y se la saben de memoria, los invito a que la canten junto conmigo. Y si no se la saben, la letra ahí se va a mostrar en la pantalla y mediten lo que dice la letra. Es el deseo profundo de un adorador de acercarse al Señor, de acercarse ante su altar. Quiero que la mediten, hermanos, que Dios nos permita adorarle. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. En tus atrios, Señor. En tus atrios estoy, Señor Jesús. Yo he venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy ante tu altar. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar
ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Y ponemos nuestro ser ante tus pies. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. El santo lugar con mi adoración. Padre, te pedimos que nos permitas adorarte, Señor. Si tenemos ira, Señor, si tenemos enojo, tristeza, dudas, permite, Señor, que todo eso se vaya para que te podamos adorar confiadamente, Señor, y como a ti te gusta, Señor. Permítenos llegar con corazones dispuestos a adorarte y a darte sacrificios de olor grato a ti. Gracias, Señor, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos y estimadas hermanas, vamos a entrar en la parte de que concluye este servicio, esta transmisión, y tenemos algunos anuncios para ustedes. Sabemos que estamos en una etapa crítica, una etapa difícil, y que tenemos que continuar orando, buscando al Señor. Así que el primer anuncio, ¿verdad?, es para que mantengamos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de comunión con el Señor. Y a la oración añadámosle el ayuno. El ayuno nos ayuda para tener mayor fortaleza, para encontrar una mayor cercanía con el Señor. Así que vamos a incluir ayuno en nuestra oración semanal, las oraciones que tenemos día tras día durante la semana. También tenemos otro anuncio, que es la reunión de oración virtual los días miércoles a las 9 p.m. Perdón, esta ocasión lo estamos haciendo ya a las 8:30 p.m. El hermano Tino envía la invitación mediante la plataforma Zoom, así que estamos invitados para orar, estar unidos en oración el día miércoles a las 8:30 p.m. El día viernes a las 8 p.m. tenemos otra invitación para escuchar la transmisión del programa La Hora del Peregrino. Este programa se transmite a través de la radio, a través del 96.5 FM, y también se transmite a través de la página Facebook de la iglesia, es Iglesia Evangélica Los Peregrinos SLP, y también por la página de internet de la radiodifusora. La página de internet es radiovida.mx. La invitación es para los días viernes a las 8 p.m. escuchar mediante la radio el programa La Hora del Peregrino. Y el último anuncio tiene que ver con las reuniones presenciales aquí en el templo. Continuamos con ellas. Gracias a Dios llevamos ya 2 reuniones aquí de manera presencial en el templo, y vamos, con la ayuda de Él, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, a continuar con estas reuniones presenciales, y vamos a seguir manteniendo los protocolos que nos marca la autoridad sanitaria. Como saben, ¿verdad?, debemos traer nuestro cubrebocas, debemos de mantener una sana distancia. También en el inmueble solamente se permite una cierta capacidad de personas, la vamos a estar respetando. Hay que utilizar también nuestro gel antibacterial. Y hermanos, con la ayuda de Dios vamos a continuar dentro
de esta nueva normalidad con las reuniones presenciales aquí en el templo. Sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios porque se aleje, desaparezca de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, este virus, ¿verdad? Que ha hecho tanto daño, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor es mucho más poderoso que este y muchos virus más. Dios nos ayude, tengan una excelente semana y con la ayuda de Dios vamos a estar aquí presentes la siguiente semana. Dios les bendiga, mis hermanos. Luego. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.